organismos interactúan. Por lo tanto, cómo enseñan depende y es una reacción de lo que es la malla curricular. Cómo evalúan depende de quién está enseñando y el currículo y viceversa. Por lo tanto, estas tres piezas trabajan juntas, pero de las tres, no se sorprenderán al decirles en la siguiente diapositiva que creo fuertemente que lo más importante y la persona más importante en ese triángulo es el profesor y la enseñanza. Sabemos desde una investigación importante que dentro de la escuela la mayor influencia en el estudiante para que aprenda es la calidad del profesor. Sabemos que el ambiente es importante, que la malla curricular es importante. Sabemos que las familias pueden hacer una diferencia, pero lo más importante en la escuela, el factor más importante es la calidad del maestro. En la siguiente diapositiva diré que los profesores son críticos. Es lo más importante, no es el libro, no es el director, no es la malla curricular, ni cuántos estudiantes hay en la clase. Y sabemos por la investigación que si un niño tiene un maestro que no es eficaz y otro niño tiene uno eficaz, en 3 años la variación del rendimiento de ambos será de un 50%. Por lo tanto, no menosprecien el poder de los profesores y su trabajo. En la siguiente lámina quisiera darme un minuto para pedirles que primero piensen y luego respondan en el chat. Cierren los ojos, respiren hondo, han tenido un día largo. Quiero que piensen en un profesor o profesora que haya sido muy importante en sus vidas. Ahora, atención que no dije si era bueno o malo, dije que había sido una persona importante. Y quiero que piensen dónde se encontraron, dónde les hizo clases, si fue en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Y me gustaría que escribieran el nombre de ese profesor o profesora en el chat y también en qué curso lo tuvieron. Así que escriban, por favor, en quién pensaron al pensar en docentes. Escríbanlo, por favor, en el chat. I would love to see a few more. Me gustaría ver algunos nombres más de estos profesores o profesoras. ¿Y por qué pensaron en esta persona? Me parece que es fascinante porque, bueno, yo supongo que varios de ustedes tienen más de 30 o 40 años, o incluso más de 50, y sin embargo, todavía recuerdan la importancia de ese profesor o profesora que los lleva a volver a ese tiempo en que tenían unos 8 años, cuando estaban en tercero básico, tercer grado. Si pensaron en una característica, porque ustedes en su vida se han encontrado con cientos de profesores y profesoras, ¿qué característica era la que tenía esta persona que hizo que pensaran en ella? Por eso ahora quiero pedirles que escriban en el chat en 1 o 2 palabras, yo sé que es difícil, pero que traten de hacerlo y de escribir por qué eligieron a esta persona en particular.
So I'm seeing that some of you so Por far lo que veo, hay algunas personas que ya han descrito a este profesor o profesora como alguien que motivaba, que tenía la capacidad de inspirar, de hacer más, que les preocupaba el bienestar de los alumnos, la motivación, responsabilidad, la respuesta a ustedes, el respeto que les tenían. Hay alguien que escribe también que una persona era un modelo de lo que no debe ser un profesor. Y eso también lo aprecio porque también se puede aprender de una experiencia negativa si uno está abierto a hacerlo y se permite explorar por qué este docente en particular era malo. Eso es un punto interesante también y si tenemos tiempo vamos a dividirlos en grupos más pequeños para que puedan conversarlo un poco más en profundidad. Pero en interés del tiempo me gustaría seguir avanzando a la siguiente lámina. Aquí están algunas de las cosas que creo que ustedes pensaron. Uno era el amor por la materia o el tema de enseñanza. En mi área, la de las matemáticas, aunque hace muchos años que ya no hago clases de matemáticas, me encanta, me parece fascinante. Siempre me intriga cómo funcionan las matemáticas, cómo se puede enseñar mejor a los niños. Creo que también se habló de esta atención individualizada, que ustedes se sentían vistos como estudiantes. Y esto es muy importante. Muchos de nuestros estudiantes en Estados Unidos recorren los pasillos de las escuelas sin que nadie les hable, no les dicen nada y se sienten invisibles. Entonces, esta atención personalizada, ese entusiasmo por su materia, por su trabajo, por los niños y niñas, y también esa habilidad para expresar una preocupación personal y conexión. Normalmente la gente recuerda a maestros o maestras que fueron muy abiertos, quizás sobre sus propios desafíos y que los compartieron con los estudiantes para demostrarles que todos enfrentamos desafíos, pero que podemos superarlos. Algunos también hablaron de las habilidades, así lo leí en sus respuestas, los que tenían maneras muy hábiles de involucrar a los estudiantes en el aprendizaje. Usaban todos los enfoques, los trucos, los juegos, distintas tareas que lograron despertar su interés en el aprendizaje. Y además de eso, los motivaban de manera positiva. Alguien que quizá también los reconoció, los vio y vio sus talentos. Con esta lista, si la utilizan para mejorar sus capacidades, yo les aseguro que si pueden implementar varias de estas ideas, aumentarán la participación de los alumnos, el éxito y francamente su propia felicidad, además de la felicidad de los alumnos. En la siguiente lámina quisiera recordarles nuevamente que la principal influencia en el rendimiento es la calidad del docente o profesor. Enseñar es difícil. Yo no pretendo sentarme aquí a decirle a ustedes lo difícil que es, lo mucho que te cansa, pero lo que sí sabemos, si avanzamos a la siguiente lámina, es que la calidad del docente es más importante que cualquier otro recurso de la escuela, ya sea una escuela con pocos recursos o una con muchos recursos. Es importante siempre concentrarse en los estudiantes y pensar cómo se puede apoyar mejor a los docentes. Como dijo Andreas Schleicher, que trabaja con la OCDE, él es el vocero de PISA del examen internacional que se aplica a estudiantes de 15 años en todo el mundo. Él dice que la calidad de un sistema de educación no puede exceder la calidad de sus docentes. ¿Y qué es lo que hacen entonces los docentes? Y yo sé que ustedes saben esto muy bien, pero quiero recordarles
los cientos de decisiones que ustedes toman cada día, decisiones afectivas. Pueden mirar a sus estudiantes y darse cuenta de que se ven aburridos. ¿Qué puedo hacer? ¿Debería reinventar la lección? ¿Debería dejar de hablar? ¿Debería pedirles que escriban algo en sus cuadernos? ¿O cómo manejar a un estudiante que no ha hecho la tarea asignada, por ejemplo? O los estudiantes que no quieren trabajar con otros. O esos grupos pequeños que son letales, que la gente no quiere estar ahí. Y seguro que aquí también lo ven en sus salas, el acoso estudiantil o el bullying, en que un estudiante abusa de otro en la sala y crea así una cultura tóxica. Seguro que hoy día también tomaron decisiones en sus clases sobre la posibilidad de separar a los estudiantes en pequeños grupos o en unos grandes. ¿Cuál es el equilibrio correcto? ¿Cuánto debería hablar yo y cuánto debería dejar que hablen los estudiantes? La diferencia entre la clase didáctica y el aprendizaje investigativo. La tecnología también es muy importante en nuestras vidas. ¿Cuándo usarla y cómo? Y ahora que creo que todos estamos mucho más familiarizados con el uso de la tecnología, preguntarnos cuál es la mejor forma de usarla y cuánto. Creo que aprender solo de manera remota cada día es muy difícil para los profesores y para los estudiantes. Pero hay momentos en que se puede encontrar una lección en internet o que se puede mostrar un video. Se puede usar la interfaz tecnológica para hacer la diferencia. Y luego también están las decisiones morales, ¿no? ¿Cuánto presionarlos? ¿Qué tan dura debe ser la disciplina? ¿Cuáles son los temas que incomodan a los estudiantes? ¿Cómo puedo hacer que conversemos sobre eso? ¿Y cuál es el papel del docente en la discusión de estos temas de sociedad en comparación con la familia? Y en estas decisiones morales, yo siempre me pregunto, ¿de quién son estos niños? Yo como profesor tengo la responsabilidad sobre los niños y niñas, pero las familias también tienen una responsabilidad. Por lo tanto, debe existir este equilibrio entre lo que quieren los padres y las familias y lo que yo quiero. A veces eso requiere un trabajo conjunto y a veces esto no sucede, sino que es al revés. Y por estas razones, aquí tengo una imagen para mostrar que esto es muy difícil y quiero que ustedes reconozcan que están cansados. Esto es muy desafiante. Hay desafíos académicos, sociales, emocionales y como mencionaba recién, hay desafíos también con los padres y madres y con la comunidad. ¿Y qué hacemos entonces? La idea es que los directores de escuela, los padres y los miembros de la comunidad piensen en maneras de ayudar a los docentes. Por ejemplo, me encantaría que estas personas externas ofrecieran un apoyo adicional en las aulas, que viniera, por ejemplo, un padre o madre a enseñar o a dar una clase de arte o de música para que los docentes tengan más tiempo. Sin duda que en todos los vecindarios hay personas que podrían venir a la escuela y hacer un aporte a los estudiantes, que sería un aporte para los maestros. De la misma forma, creo que la creación de clubes y actividades sociales fuera de la escuela puede ayudar a los estudiantes a aprender en tareas no académicas. Los proyectos comunitarios también. Hoy día supe de una primaria en que la escuela completa decidió trabajar en conjunto en su patio
en los equipos que tienen los alumnos para jugar y mejorarlo. Fue un esfuerzo familiar, comunitario y de la escuela. Este tipo de involucramiento de actores externos creo que puede ser muy útil. Y puede que piensen es otra cosa que hacer, pero eso te da tanta energía al involucrarse con otros. Creo que nos encantaría que todos nuestros socios externos pararan un momento para dar las gracias, para agradecer a los profesores todo lo que hacen, porque es muy importante esa labor que ustedes cumplen. Otras formas de apoyar a los maestros después de la pandemia, la vemos en la próxima lámina. Apoyarlos, por ejemplo, de manera socioemocional. Sabemos que tanto los niños y como los adultos han sufrido muchísimo como resultado de la pandemia. Hay personas que aún se sienten aisladas, tristes, deprimidas. Entonces, cuando ustedes parten sus clases, yo los invito a que se den el tiempo, como lo hicimos hoy, para preguntarle a los alumnos cómo se sienten, porque no hacemos lo suficiente eso. Y cuando a los estudiantes se les pregunta frecuentemente, ¿cómo te sientes hoy? Se obtiene información relevante sobre cómo motivarlos, cómo lograr que participen, saber por qué están tristes o felices. Pero esta es la conexión social y personal que es tan importante. Y motiven a sus estudiantes a ayudarse entre ellos. Entre ellos, creo que tenemos una idea equivocada de que cuando los estudiantes se ayudan, por lo menos eso ocurre en los Estados Unidos, están engañando, están haciendo trampa. No se supone que deban ayudarse. Pero creo que esa es una idea anticuada, especialmente ahora, donde vemos que el mundo se une y enfrenta preguntas muy difíciles. Pero por sobre todo, escuchen a los estudiantes, pregúntenles. No es algo muy difícil preguntarle qué es lo que les gusta hacer después de la escuela. Escuchen, porque esa respuesta les dará una idea de cómo involucrar al estudiante en la escuela. Y no se olviden que los adultos, nosotros, los profesores, los directores, los padres, también necesitan preguntar, ¿cómo están? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Y cómo puedo hacer que tu situación mejore? Por lo tanto, esas son algunas maneras para involucrar más socialmente. Siendo más específicos, quiero compartir con ustedes 3 ideas en la siguiente diapositiva acerca de cómo aligerar la carga de los profesores para aumentar la participación de los estudiantes. Tengo 3 ideas para ustedes. Hablaré de ellas cortito. Primero es hacer preguntas con respuestas abiertas. Preguntas que no tienen una respuesta sí o no, sino que la respuesta es 42 o cuando se fundó Chile. No ese tipo de preguntas de hechos, sino preguntas abiertas. Les haré algunos ejemplos. También pregunta a los estudiantes del tema antes de enseñarlo. Eso es preparar una anticipación para que los estudiantes se interesen, para que cuando vayan a la lección vean qué saben de los elefantes o de los botes o matemáticas y cuadráticos y física. Eso es lo segundo. Preguntarle a los estudiantes lo que saben acerca de un tema antes de la instrucción. Lo tercero, usar tareas y sistemas de calificación diferentes. Eso los sorprenderá porque es inusual. Hablaré de eso. Primero, en la siguiente diapositiva, cómo mejorar, aumentar la participación de los estudiantes.
hacer preguntas con respuestas abiertas. Aquí hay algunos ejemplos de preguntas que tienen respuestas abiertas. ¿Qué empiezas de el tema en cuestión? Eso va a involucrar al que está aprendiendo. Va a prever lo que está haciendo. ¿Y qué es lo que recuerdan? ¿Qué les recuerda? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Y cuál es otra manera de hacer esto? Y si uno cambia esta parte de lo que estamos discutiendo, ¿qué ocurriría? Estas son preguntas que yo llamo con respuestas abiertas. Son preguntas que parten con qué, dónde, por qué. En la última sesión mencioné que todos los profesores deberían asegurarse de preguntar a los estudiantes ¿por qué? ¿Por qué funciona esto? Preguntas con respuestas abiertas abren a la colaboración, porque un estudiante quiere saber lo que piensa el otro. Qué interesante. Por lo tanto, utilicen preguntas abiertas, donde no hay una respuesta correcta, una sola. Y ahí verán cómo los estudiantes se involucran más. La segunda idea que tenemos es cómo activar el conocimiento anterior. Ustedes deben saber, esta técnica se llama KWL. La pregunta es, ¿qué es lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí? Por sus siglas en inglés. Por lo tanto, utilicen una tabla como esta que puse en el PowerPoint para discutir qué es lo que los estudiantes ya saben. Van a preparar a los estudiantes, los ayudan a pensar en el tema que van a aprender y pregúntenles a los estudiantes que sean líderes, que ellos lideren el programa. Quizás un estudiante sabe que los estudiantes viven en una parte del mundo. Otro estudiante quizás sabe que comen algo en particular. Y entonces están mostrándole a los estudiantes que las respuestas de muchas de nuestras preguntas están en la clase, en la mente de los estudiantes. No todo va desde el profesor hasta el estudiante, desde el estudiante 1, 2 o 3, sino que los estudiantes pueden hablar entre ellos y asegurarse de que ustedes como profesores no están haciendo todo el trabajo. Siempre que veo en las clases que los profesores trabajan muy duro y los estudiantes solo miran cómo los profesores trabajan duramente. Involúcrenlos con estas preguntas, con lo que saben, qué pueden traer a la conversación. Y luego, cuando tengan la conversación, pídanles que escriban lo que han aprendido. Esa es la idea número 2. La idea número 3 es encontrar maneras de mejorar el compromiso, el involucramiento de los estudiantes. Esto puede ser muy diferente para ustedes, pero en vez de hacer que los niños no aprueben, que para nosotros es una F, como pueden ver esa imagen, cuando un niño se siente mal porque tiene una nota roja, por ejemplo en Chile, veamos lo que ocurre con el niño. Se cierran. Me ocurre a mí, le ocurren a otros adultos. Si alguien te dice que fracasaste, que reprobaste, uno siente que no vale. Entonces, les propongo a ustedes que utilicen un sistema de calificación diferente. Y mi sistema favorito está en la siguiente diapositiva, que son 2 grados. O es binario. Les ofrezco a los estudiantes 2 notas. Para los mejores, A+ es perfecto. No podría ser mejor. Se ha aprendido todo como se debía aprender. Felicitaciones.
y podemos recibir una A más en una prueba o no todavía. Eso significa que todavía no han logrado el nivel perfecto. Pero ven lo que hay detrás de esta aproximación binaria. Le digo al estudiante, no todavía, lo que significa que yo sé que pueden lograr una nota perfecta, pero no han llegado ahí todavía y tienen que hacer más trabajo. Y les ayudaré a revisar, a volver a estudiar y a enfatizar el crecimiento. Poner una nota puede ser muy desafiante porque a veces hay una sola oportunidad, es una sola experiencia. Y creo que mi colega que hablará después, hablará del crecimiento. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo hacemos que crezca el compromiso, la confianza en ellos mismos? Y por lo tanto, probar este sistema de calificación. Y mi sugerencia es que siempre que cambien algo, no lo hagan en todas las clases. Hagan un pequeño experimento en una sola clase, por ejemplo, en una clase de matemáticas, donde están enseñando fracciones y van a hacer una prueba de fracciones. Algunos estudiantes lo aprendieron muy bien y otros no todavía. Entonces, hay algunos que tienen que estudiar un poco más, pero con el apoyo de saber, uno sabe que ellos saben que uno tiene la confianza de que ellos lo lograrán. Eso les dará confianza. Esa es la tercera manera en la que yo creo que pueden comprometer más a los estudiantes. Y finalmente, quiero terminar porque ya tenemos mucho que escuchar de mi colega. Finalmente, en la última diapositiva, para mejorar el compromiso, hay que aumentar las expectativas. Esto es difícil porque nunca sabemos cuán difícil o cuánto van a saber los estudiantes, cuánto presionarlos, pero en general no presionamos lo suficiente a los estudiantes. Nos satisfacemos con niveles bajos, problemas no muy difíciles o tareas para hacer. Y creo que los profesores hacen mucho más del trabajo duro en la clase cuando observo y los estudiantes solo observan, no están comprometidos, no sienten que es parte de su rol trabajar en eso. Por lo tanto, creo que muchos alumnos, quizás no todos, pero muchos pueden mejorar y pueden dar más de lo que ustedes creen que pueden dar. Por lo tanto, no cambien todo de una sola vez. Hagan un pequeño experimento y vean si pueden motivar a los estudiantes con ayuda y apoyo cuidadoso, involucrarlos y que prueben algo un poco diferente, no algo enorme, no muchas notas hacia arriba, sino que un poquito más de involucramiento. Muchas gracias por estar conmigo. Voy a quedarme y voy a escuchar a la siguiente maravillosa presentación acerca del compromiso, crecimiento y muchas gracias.